Hermanos, segundo domingo de la Navidad. Hoy, en la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico, se nos habla de algo muy maravilloso. Dice, la sabiduría hace su propia alabanza. La sabiduría encuentra su honor en Dios y la sabiduría se gloría en medio del pueblo. La sabiduría no necesita que le reconozcan que existe y que es sabia. No necesita. Así como el sol no necesita que usted reconozca que alumbra. Así como el sol no necesita que usted reconozca su existencia y su luminosidad. Él alumbra porque es sol y la sabiduría actúa en medio sin que usted lo reconozca. Es como la verdad. La verdad es verdad aunque usted diga que es mentira. Porque usted diga que es mentira no deja de ser verdad. Nosotros tenemos que vivir la plenitud del Señor que se nos ha revelado, fundamentada en la sabiduría misma de Dios, que ha querido revelarse a la humanidad. Y no espera que usted y yo le reconozcamos, así como dice el Catecismo de la Iglesia. Porque usted crea en Dios no significa que Dios existe. Dios existe aunque usted no crea. Porque usted no crea que existe la isla de Corn Island, no significa que no existe la isla de Corn Island. La isla de Corn Island existe, simple y sencillamente, aunque usted no la conozca, nunca haya escuchado de ella y nunca haya ido, etc. Es así como tal. Dios existe y Dios es sabiduría en medio de nosotros, aunque usted no la reconozca, aunque yo no la reconozca. ¿Por qué? Porque ella, dice, hace su propia alabanza, porque ella encuentra su honor en Dios y ella se gloría en medio del pueblo, aunque el pueblo vaya con los ojos vendados y no la reconozca. La sabiduría ha puesto su tienda entre nosotros. Hermanos, en la segunda carta o en la segunda lectura que se nos ha proclamado el día de hoy, nos encontramos con esta carta de San Pablo a los Efesios. Primero nos dice San Pablo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, nos ha elegido y nos ha destinado en Cristo. Dios, hermanos, ha hecho opción por nosotros en la persona de Cristo. Dios ha hecho opción por nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha bendecido, nos ha elegido y nos ha destinado en Cristo. Por eso, hermanos, San Pablo hace una oración de intercesión a Dios y pide que el Espíritu Santo de sabiduría y de revelación se derrame sobre nosotros para que conozcamos a Dios. Solamente si nosotros nos dejamos iluminar por la sabiduría misma de Dios y Dios se manifiesta en nuestra vida, podremos conocerlo. Cuando Dios ilumina el corazón, los ojos del corazón, dice San Pablo, podremos comprenderlo. Me gusta la separación que hace San Pablo, porque conocer de Dios, conocer de Jesucristo, conocer la palabra, no me hace a mí comprender a Dios, ni comprender su palabra. No, San Pablo lo divide. Conocer no es lo mismo que comprender. Y muchos de nosotros nos quedamos conociendo grandes textos de la Biblia, pero muy poco lo comprendemos. Podemos comprender lo que Dios nos está proponiendo, pero podemos conocer lo que Dios nos está proponiendo, pero no comprender la persona de Dios. Por eso solamente se pueden comprender desde los ojos del corazón. Hermanos, en el Santo Evangelio que se nos ha proclamado el día de hoy, tomado de el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, que es el prólogo de San Juan, se nos hace una explicación grande de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primero, San Juan no nos narra la historia de la vida y del ministerio de Jesucristo. San Juan de entrada nos presenta y nos quiere explicar quién es Jesús. Jesús es Dios. Por eso nos propone la existencia de Jesucristo desde el principio del mundo. Dice
en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Nos habla de una existencia o una preexistencia antes, una existencia eterna, infinita, antes de esta existencia sensible, temporal, que se hace en Él al encarnarse y al serse uno de nosotros. No quisiera enredarla demasiado, pero quiero quedarme con eso porque quiero desarrollar otros puntos. Jesucristo nos presenta la existencia eterna del Hijo de Dios y cómo el eterno se hace temporal, se hace uno de nosotros. Por medio de Él, dice San Juan, se hizo todo. Por medio de Él se hizo todo porque Jesucristo es la palabra del Padre. La obra y las acciones no son tan perfectas sin las palabras. La palabra perfecciona la acción. Esto se lo decía hoy en la homilía en la parroquia Guadalupe. La palabra perfecciona la acción. Si usted estira la mano y le dice a uno de sus muchachos, de sus hijos, etcétera, a alguien, a un amigo, y le hace este gesto de así, nosotros podemos entender es vaya o ve, pero no voy a entender qué es lo que quiere. Pero cuando yo con las palabras agrego vaya, tráigame tal cosa, hágame este favor, es decir, el gesto en sí mismo, la acción, la obra en sí misma es imperfecta. No quiero decir por esto que la creación de Dios es imperfecta. No, la creación de Dios es perfecta porque Dios crea con la palabra. Cuando dice hágase, esa es la palabra creadora de Dios y esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo se perfecciona la creación. Esta creación nuestra que nosotros hemos ido perdiendo por debilidad, por fragilidad, Jesucristo viene a perfeccionarla, porque la palabra perfecciona la acción. Si usted envía a alguien a hacer algo únicamente por gestos, no lo va a hacer como usted quiere que lo haga. Pero si usted lo envía a hacerlo y se lo explica con las palabras, él lo va a hacer como usted se lo ha explicado y posiblemente quede bien y perfecto. Por eso Dios actúa y habla con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra perfecciona la acción, perfecciona la obra. Por eso Jesucristo es la perfección del Padre, porque es la palabra que es capaz de perfeccionar la creación misma de Dios, porque Él estaba con Dios y era Dios. Hermanos, como lo dice el evangelista San Juan, el Verbo es la vida, es luz y es verdad. Por eso seguimos celebrando la Navidad, porque Dios, Jesucristo, el Verbo, es vida. Por eso nos alegramos. Es luz, porque viene a iluminar las tinieblas de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Cuántas cosas tenemos que dejarlas alumbrar por nuestro Señor Jesucristo. Él es verdad, porque viene a enderezar todo engaño y toda mentira con la cual nosotros nos dejamos arrastrar muchas veces en nuestra vida. Dios quiere ser luz. Jesucristo es luz y es verdad en la vida de cada uno de nosotros. Pero a veces hay que tener el valor necesario, hay que tener el coraje para dejarnos iluminar y dejarnos conducir por esta verdad. Es necesario. Dice el evangelista, Juan Bautista es testigo de la luz, no era la luz. Nosotros también estamos invitados a ser testigos de la luz, pero no a brillar para enceguecer a nuestros hermanos. Debemos dejar que Jesucristo brille a través de nosotros. Dice el texto como tal, el Verbo, la palabra encarnada, vino a los suyos y no lo recibieron,
pero los que lo recibieron les concedió el poder de llegar a ser hijos de Dios. Aquí nos deja el margen de la libertad de elegirlo a Él. Dios, como lo decía, ha hecho opción por nosotros. Pero en el texto de hoy de San Juan, con este pasaje, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, Dios no envía a su Hijo para imponerse. Dios envía a su Hijo para proponerse. Jesucristo se propone. Y Dios quiere, y Jesucristo también quiere, que Él, que es vida, luz y verdad, usted pueda y yo asumirlo desde nuestra libertad. Porque Él no se impone, Él se propone. Dios es una propuesta para nuestra vida. Por eso dice el texto que vino y habitó entre nosotros. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser un hábito para nosotros. Que nosotros nos habituemos en Jesucristo. Que vivamos con, por y con Jesucristo en este mundo que nos predica tantas cosas, que nos quiere vendar para que nosotros únicamente sigamos lo que ellos nos dicen y nos proponen. Jesucristo viene a ser luz para que nosotros veamos, para que nosotros contemplemos y tomemos la mejor decisión en nuestra vida. Jesucristo quiere ser verdad para que nosotros nos dejemos guiar por ella, pero con ese discernimiento personal. Resulta que hoy el mundo nos predica libertad, pero quiere vendarnos nuestros ojos y quiere tomarnos de las manos para llevarnos donde ellos quieren llevarnos. Jesucristo no quiere eso. Jesucristo quiere que nosotros hagamos así como Dios hizo opción por nosotros desde la libertad, porque Él quiso enviar a su Hijo, Él quiso encarnarse por nosotros, haciendo opción por nosotros. Así quiere que nosotros también tomemos desde nuestra libertad, le elijamos y hagamos opción por Él. Por eso, dice el texto al final, Jesucristo, Jesús, es el que da a conocer al Padre, porque Él viene del Padre, procede del Padre. Quisiera seguir desarrollando, hermanos, pero me voy a quedar hasta acá. Sigamos orando para que el Señor nos fortalezca, nos anime, nos ayude a seguir discerniendo su palabra, para que Él nos siga auxiliando con su palabra y que nuestra vida pueda volverse un hábito en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.